gráficos de control de proyectos. Existe una variedad de métodos gráficos de control de proyectos, uno de los cuales es el de cronograma de barras o gráficos de Gantt. Este es un método bastante sencillo que ha sido creado por Henry Gantt, que es un ingeniero norteamericano, uno de los precursores de la ingeniería industrial contemporánea, que procuró resolver el problema de la programación de actividades a través de la creación de este método que permite visualizar, entre otras cosas, el periodo de duración de cada actividad, las fechas de inicio y de finalización y el tiempo total requerido para la ejecución de un trabajo cuando ya este está dado, ¿no? Permite también que se siga el curso de cada actividad al proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, es posible hacerlo, así como el grado de atraso o adelanto respecto a los plazos previstos. Este es un diagrama de Gantt, como ven es bastante sencillo, se lo realiza mucho en todo tipo de proyectos. Trabaja con un sistema de coordenadas en el que se indica en el eje vertical tenemos las actividades que se constituyen el trabajo a ejecutar y en el eje horizontal tenemos una línea de tiempo en función a la duración total del proyecto. Por ejemplo, aquí en este diagrama de Gantt de muestra tenemos la actividad 1 que está dividida en tarea 1, tarea 2, tarea 3, la actividad 2 que está dividida en tarea 1, tarea 2, tarea 3. La tarea 1 tiene una duración X de días que van desde el mes de febrero hasta el mes de marzo. La tarea 2 y lo mismo desde cierto lugar del mes de marzo hasta el mes de abril. Y igualmente la tarea 3 que prácticamente se extiende hasta septiembre. Entonces la actividad 1, que es la sumatoria de estas tres tareas, prácticamente estaría desarrollándose desde febrero hasta septiembre. La actividad 2, que está conformada por las tareas 1, 2 y 3, de la misma forma empezaría en julio prácticamente hasta diciembre, con algunas etiquetas de colores que nos indican si la tarea está completa, está incompleta, es decir, estaría en proceso o bien no se habría iniciado. ¿Cuáles son las características de los diagramas de Gantt? Cada actividad se representa mediante un bloque rectangular cuya longitud indica su duración, ¿no? La altura no tiene mayor significado. La posición de cada bloque en el diagrama indica los instantes de inicio y finalización de las tareas que corresponden y los bloques, lo que habíamos visto, correspondientes a tareas del camino crítico, que vamos a ver este término en más profundidad un poco más adelante, acostumbran a rellenarse en otro color, puede ser normalmente en rojo. Bien, aquí tenemos una serie de tareas bastante simples de las cuales vamos a desarrollar posteriormente una gráfica de Gantt, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la tarea A, que es levantarme, la tarea B, alistarme, la tarea C, limpiar la casa, la tarea D, ir a trabajar. Entonces, la tarea A, como es la tarea inicial, no tiene predecesora. Se entiende que no hay ninguna tarea antes de la tarea inicial. En este caso tendría una duración de 1 hora. La tarea B, que es alistarme, tendría como predecesora la tarea A y duraría 2 horas. La tarea C, que sería la limpieza de la casa, igualmente tendría como predecesora la tarea A, que es levantarse, que tendría 3 horas de duración, y la tarea D tendría como predecesoras, es decir, el requisito para que se inicie la tarea D es que se hayan cumplido las tareas A y B, es decir, levantarse y alistarse, y tendría una duración de 2 horas. Aquí vemos el correspondiente diagrama de Gantt con las extensiones, las duraciones establecidas en la misma tarea, ¿no es cierto? Aquí tenemos una de 1 hora, la tarea B que tiene 2 horas de duración, la tarea C que tiene 3 horas de duración y la tarea D que tiene 2 horas de duración, cada una respetando sus predecesoras. Aquí vemos todo junto, tanto la tarea como el diagrama. Bien, en cuanto a ventajas, su trazado requiere un nivel mínimo de planificación y de habilidad, ¿no es cierto? Es muy gráfica y muy directa, se corresponde de una forma muy directa con las tareas que hay que desarrollar y es una técnica muy eficaz en etapas iniciales de la planificación o para planificación de actividades sencillas, digamos, no muy complejas, ¿no? Para proyectos que plantean muchos desafíos, se crearon algunos dispositivos mecánicos, tales como cuadros magnéticos que permiten mover las barras, fichas, cuerdas, etcétera, que permiten una mayor flexibilidad en términos de las actualizaciones. Sin embargo, como desventajas es que no ofrece condiciones para el análisis de opciones, ni toma en cuenta otros factores que no sean el tiempo. No permite la visualización de la relación entre actividades cuando el número de actividades es grande, se complejiza demasiado. Entonces,
Para proyectos complejos sus limitaciones son bastante serias y es por eso que se han desarrollado otro tipo de técnicas, tales como la de la metodología de la ruta crítica o el Critical Path Methodology, el PERT y otras técnicas conexas. En cuanto a los diagramas de red, constituyen representaciones que vinculan diversas actividades de un proyecto entre sí para reflejar más que todo sus interdependencias. Los más importantes serían el PERT, el método PERT, el método de la ruta crítica, entre otros. El método PERT de graficación de control de proyectos es una técnica que deriva su nombre no de una persona, sino de un programa, que es el Program Evaluation and Review Technique, técnica de revisión y evaluación de programas. Esta técnica ayuda básicamente a minimizar los riesgos de la falta de exactitud en la planificación en condiciones de incertidumbre. ¿Sí? PERT está orientada a sucesos o eventos, obviamente, y se ha utilizado típicamente en los proyectos de investigación y desarrollo, en los cuales el tiempo de duración de las actividades es una incertidumbre. Así es como ha nacido la técnica PERT. Con un diagrama PERT se obtiene un conocimiento preciso de la secuencia necesaria. Es posible obtener este conocimiento preciso o está planificada para la ejecución de cada actividad y la utilización de diagramas de red. Ahora, lo que más se utiliza es el CPM-PERT, que es la metodología de la ruta crítica o Critical Path Methodology junto al PERT. La programación de proyectos por CPM-PERT consiste en 3 fases básicas que son la planeación, la programación y el control. Maneras de realizar estos diagramas PERT-CPM. Nosotros vamos a ver aquí una de las más simples, de las más sencillas, que se basa justamente en la formación gráfica de lo que es la definición de las actividades con una duración dada, estimando los tiempos de inicio temprano e inicio tardío y de terminación temprana y de terminación tardía. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a ver cómo trabajamos con CPM ruta crítica dentro de un entorno PERT. Para trabajar el diagrama de ruta crítica, existen 4 tipos distintos de grafos parciales en principio. El nudo inicial, que es el primer círculo que da inicio al proyecto, de él deben partir todas las actividades que no tienen precedente. En nuestro caso y en general habría solamente una actividad sin precedente y por lo tanto lo que hay que dibujar es esta figura que vemos a continuación, ¿no es cierto? Que es el nodo o el nudo que da inicio al proyecto y sobre la flecha se pone la actividad. Hay otras metodologías en las cuales aquí debajo se pone la duración de la actividad. Suelen ser bastante complicadas, el gráfico queda bastante lleno de números y flechas. Nosotros vamos a trabajar con una metodología basada en cuadros. Sin embargo, respetamos las mismas reglas de PERT, ¿no? Entonces, las tareas se ponen encima de la flecha y no vamos a poner la duración la vamos a poner de una forma, en una especie de cuadro que es más limpio, el gráfico queda más limpio. Bien, las precedencias lineales corresponden a los casos en los que hay una única actividad que precede y una única actividad que procede, es decir, una única actividad que continúa. Esta es la forma de graficar una actividad que está secuenciada por otra actividad. En este caso, tenemos la actividad A que cuando finaliza da paso a la actividad B. Y tendríamos aquí el primer nudo o el nudo número 1. Bien, precedencias de divergencia corresponden a los casos en los cuales hay una actividad inicial o que precede y varias actividades que continúan o que proceden, ¿no? En este caso tenemos la actividad A como la actividad precedente y de esta actividad, del nudo en el cual finaliza esta actividad, se da paso a las actividades B, C y D. Al contrario, tenemos una procedencia de convergencia en los casos en los cuales hay varias actividades que convergen en una sola actividad, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos la actividad A, la actividad B y la actividad C que proceden a el nudo correspondiente y de ahí parte o se da inicio la actividad D. Un nudo solo puede numerarse una vez que se han numerado todos los nudos que le preceden, es decir, que tienen las flechas que llegan hasta él. Y debe haber un único nudo de comienzo y un único nudo al final del proyecto. Ahora, 2 flechas que parten del mismo nudo, o 3 en este caso, como estamos viendo,
no pueden tener el mismo nudo de destino. Si acaso dos o más aún tres o más aún cuatro, o sea, en ninguno de estos casos precede que tuvieran el mismo nudo de inicio y el mismo nudo de final. En este caso, la metodología indica que hay que crear unas actividades ficticias que en lugar de tener la flecha con la línea completa, tienen una flecha con la línea cortada, ¿no es cierto? Que no tienen ninguna consecuencia en la planificación del proyecto, simplemente ayudan a la planificación. En este caso tenemos, por ejemplo, una actividad A que parte de un nodo 1, que finaliza en un nodo 2, que da paso a las actividades B, C y D. En este caso, como vemos, las actividades B, C y D tendrían un mismo nodo de partida o nudo de partida y llegarían al mismo nudo. Partirían del nudo 2 y llegarían al nudo 3. En este caso, creamos los nudos 3, 4 y 5 que constituyen actividades ficticias para llegar hasta el nudo 6. El número, la numeración de los nudos no tiene interés en sí misma porque no tiene ninguna significación más allá de servir de referencia para la planificación. Es por eso que podemos crear los nudos que sean necesarios dentro del desarrollo de esta forma gráfica. Posteriormente, aquí nos falta una actividad. Vamos a ver si podemos ponerla. Aquí tendríamos la actividad que correspondería, que sería la actividad E, ¿no es cierto? Que daría paso al nudo número 7. Bien, vamos a proceder de una forma gráfica. Tenemos aquí un proyecto, un semiproyecto, diríamos, que es la organización de un seminario en la ciudad de Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces, hemos tomado la mitad de la lista de actividades. Tenemos, por ejemplo, en orden cronológico, numeramos siempre las actividades con las letras. Entonces tenemos como letras la A, B, C, D, E, F, G hasta la J, ¿no? Siendo la primera actividad la actividad A, que es contactar con otras universidades o centros académicos potencialmente interesados en organizar el seminario y conformar un comité organizador. Esta actividad, por ser la actividad de inicio, no tiene precedencia, no tiene ningún otro requisito, ni tiene que terminar alguna actividad para que ésta comience dentro del proyecto, ¿no? Tenemos la actividad B, que es elaborar una lista de agencias de viaje potenciales, actividad muy importante, asumiendo que la agencia de viaje con la que se contacte va a ser la que nos va a dar los descuentos. Si le damos un número interesante de participantes, que la parte de costos es muy importante, nos va a dar los potenciales hoteles con los que podemos trabajar, nos va a dar las fechas, etcétera, etcétera. Entonces consideramos que las agencias de viaje son muy importantes, por lo tanto los ponemos como actividad B, que tiene como precedente la actividad A, puesto que esto se va a desarrollar, este evento se va a desarrollar de una forma coordinada con otras instituciones. Luego tenemos la actividad C, que es recabar información acerca de diferentes lugares para desarrollar los eventos con presupuestos orientativos. Igualmente tenemos la misma precedencia de la actividad A. Luego tenemos estudiar posibles fechas para el seminario, que es una actividad D y que tendría la misma precedencia de la actividad A. Luego tenemos la actividad E, que es preparar una reunión informativa para ver la disponibilidad de todos los interesados, discutir destinos y fechas, que tendría como precedencias la actividad B, C y D. Luego tenemos la actividad F, que sería, sabiendo el número aproximado de personas interesadas y las fechas aproximadas, negociar con diferentes agencias, que tiene como precedente la actividad E. Luego la actividad G, organizar la reunión para decidir la opción final, como precedencia la actividad F. Luego recaudar reservas de plaza, que tiene como precedencia la actividad G. Luego tenemos la actividad I, publicar el seminario y definir formas de pago por internet, recoger dinero, que tenía como precedencia la actividad H. Y finalmente preparar un folleto informativo para los participantes, que tiene como precedencia la actividad G. Bien, tenemos aquí entonces el esquema en términos de nudos, ¿no? Tenemos una vez más aquí en nuestro cuadro, tenemos nuestra actividad A, que está partiendo del nodo 1, y a partir de la finalización de esta actividad A, tenemos que se da paso a tres actividades, ¿no es cierto? En principio, la actividad B, que sale de la finalización de la actividad A, la actividad C, que también tiene como precedencia la actividad A, y la actividad D, que tiene como precedencia la actividad A. Como sabemos que no podemos partir, no podemos tener más de dos actividades que partan de un mismo nudo y lleguen a otro nudo igual, entonces aquí tenemos
3 actividades ficticias que se han creado para llegar al nudo 6 que da paso a la actividad E. La actividad E siendo preparar una reunión informativa para ver la disponibilidad de todos los interesados y discutir destinos y fechas. Entonces recordamos que la actividad E tiene como precedencia justamente la actividad B, C y D. Luego tenemos la actividad F, que tiene como precedencia la actividad E. Luego tenemos la actividad G, que tiene como precedencia la actividad F. Y luego tenemos la actividad H, que es recaudar las reservas de plaza, que tiene como precedencia la actividad G. Posteriormente tenemos la actividad I, que es publicar el seminario, definir formas de pago por internet y recoger dinero, que igualmente tiene como precedencia la actividad G. Y finalmente tenemos, lo que pasa es que aquí ya no se ve, tenemos preparar el folleto informativo para los participantes, que tiene como precedencia la actividad G, que sería esta actividad que tendría como precedencia igualmente la actividad. Ahora, ¿cuál va a ser la ruta crítica de este proyecto? Tenemos un cuadro en el cual tenemos la actividad en el centro, debajo de la actividad tenemos la duración de la actividad, tenemos un inicio temprano y un final temprano y tenemos un escenario de inicio tardío y un final tardío. Bien, tenemos aquí ya el esquema de las actividades del proyecto en términos del cuadro en el cual hemos colocado ya la numeración de la actividad en términos de las letras que componen cada actividad. Tenemos aquí un cuadro de este tipo en el cual para la actividad A vamos a definir la duración, el inicio temprano y el final temprano, y también vamos a poner un inicio tardío y un final tardío. Tenemos aquí, hemos recuperado toda la parte de la lista de actividades que vamos a realizar, en la cual tenemos ya una duración específica en términos de tiempo para cada actividad. Bien, y recuperamos también la parte del diagrama de flechas. Empezamos con la primera actividad. La primera actividad, es decir, la actividad A, hemos definido que va a tener una duración de 4 días. Como es la primera actividad, nuestro inicio temprano es de 0, ¿no es cierto? Porque vamos a partir de 0. Ahora, si es nuestro inicio temprano, vamos a sumar más 4, que es la duración de la actividad, y vamos a poner 4 al final, ¿no es cierto? Porque 0 más 4 es 4. Continuamos poniendo la duración de cada una de las actividades. Por ejemplo, para la actividad B tenemos ya la duración de 4 días, para la actividad C tenemos la duración de 8 días, la actividad D, como hemos visto, tiene la duración de 1 día, la actividad E tiene la duración de 3 días, la F tiene la duración. Entonces vamos poniendo la duración de cada una de las actividades. Ahora, para continuar, vamos a copiar este número que lo hemos obtenido ahora en cada una de las casillas correspondiente al inicio temprano de las siguientes actividades. Luego seguimos el mismo procedimiento y entonces sumamos 4 más 4, 8, 4 más 8, 12 y 4 más 1, 5. Para la siguiente actividad que tiene como precedente estas tres otras actividades, vamos a tomar la cifra mayor. Y entonces pondríamos aquí el número 12 porque es mayor que 8 y mayor que 5, ¿sí? Luego tendríamos aquí 12 más 3, 15, 15 como final temprano y 12 como inicio temprano. Este 15 colocamos aquí, vamos a sumar las 7 que es la duración del promedio, que es la duración de la actividad F, y tenemos el 22. Igualmente copiamos el 22 aquí, más 3 sería 25 de final temprano. Copiamos este 25 aquí y le sumamos el 6 al 31. Este número 31, como tiene dos actividades, vamos a copiarlo tanto aquí en la actividad I como en la actividad J. Sumamos 31 más 10, 41 y 31 más 2, 33.
Bien, ahora vamos a copiar este número 41 en la casilla de abajo. Vemos que el proyecto va a durar 41 días en total. Ahora vamos a restar 41 menos 10 es igual a 31. Aquí tomamos el mismo 41 y lo vamos a restar, menos 2 es igual a 39, ¿cierto? Ahora, de estos dos números que que tienen las flechas que se dirigen hacia la actividad H, vamos a tomar en este caso ya de vuelta la cifra menor, es decir, el 31, ¿sí? Y vamos a ir restando, ¿sí? 31 menos 6, 25. Copiamos este 25 aquí y vamos a tener 25 menos 3, 22. Copiamos este 22 en esta casilla y luego esta casilla vamos a tener 22 menos 7, 15. Copiamos el 15 en la casilla de abajo a la derecha. 15 menos 3, 12. Y en este caso ponemos la casilla, el número 12, el numeral 12 en las tres casillas en las cuales estos tres cuadros derivan a el número 12. Y continuamos con la suma 12 menos 4, 8, 12 menos 8, 4, 12 menos 1, 11. En este caso nuevamente ponemos la cifra menor que es 4 y ponemos 4 menos 4 igual a 0. Bien, el concepto de ruta crítica nos dice que son todos aquellos que tienen el final temprano, son todos aquellos cuadros que tienen el final temprano y el final tardío igual, es decir, tienen el mismo numeral. Vemos que esta sería la ruta crítica. Eso quiere decir que si se atrasa alguna de estas actividades, se retrasará todo el proyecto. Bien, existen muchas más complejizaciones del método PERT, sobre todo cuando hablamos de actividades que son muy complicadas, tales como la construcción del teleférico o la construcción de autopistas, etc. ¿Cuándo aplicamos estas técnicas? Cuando tenemos que determinar cuáles son las actividades absolutamente necesarias y cuáles no lo son. ¿Ya? Cuando tenemos que buscar el plazo mínimo de ejecución del proyecto, cuando tenemos que buscar las ligaduras temporales entre las actividades del proyecto o cuando tenemos que identificar las actividades críticas, es decir, aquellas cuyo retraso en la ejecución supone un retraso del proyecto completo. Cuando tenemos que identificar el camino crítico, que es aquel formado por la secuencia de actividades que justamente son consideradas críticas del proyecto, o cuando hay que detectar y cuantificar las holguras de las actividades no críticas, es decir, el tiempo que pueden retrasarse en su comienzo o finalización aquellas actividades sin que el proyecto se vea retrasado por ello. Bien, vamos a pasar ahora a otra de las técnicas de gráficas de control de proyectos, como es el diagrama de Ishikawa o también denominado el diagrama de espina de pescado o de causa-efecto. Este diagrama de Ishikawa es una herramienta de análisis que nos permite obtener un cuadro detallado de fácil visualización de las causas que pueden originar un determinado efecto o problema. Este diagrama se lo realiza mediante la incorporación de opiniones de un grupo de personas que están relacionadas con un tema de manera directa o indirecta. Este diagrama de Ishikawa, es considerado una de las 7 herramientas básicas de calidad. Ishikawa tiene mucha relación prácticamente con lo que es el concepto de calidad total, ¿no es cierto? Y entonces esta es una de las herramientas básicas de la identificación de la calidad. Ishikawa dice que el primer paso en el control de calidad es conocer los requisitos que ponen los consumidores para comprar un determinado producto y saber, por lo tanto, qué es lo que van a comprar los consumidores y qué es lo que no van a comprar. No se puede definir calidad sin saber el costo, es decir, en términos de ventas de productos, la calidad de un producto está directamente relacionada con el costo. Entonces, ese es uno de los postulados básicos de
del concepto de calidad total en términos de producción de bienes y servicios. Y otro aspecto muy importante es prever los posibles defectos y reclamos antes de que sean evidentes, antes de que puedan perjudicar el desarrollo de la empresa, ¿no? Pensar siempre en tomar las medidas apropiadas con anterioridad. Bien, este es el diagrama de Ishikawa o el diagrama de espina de pescado. ¿Cuándo se utiliza este diagrama? Cuando se necesitan identificar las posibles causas de un problema específico. Permite organizar grandes cantidades de información sobre un determinado problema y especificar exactamente cuáles son aquellas posibles causas de un problema. Aumenta la probabilidad de identificar las causas principales, obviamente porque todo gira en torno a un solo problema. Y el diagrama de causa y efecto se debe utilizar cuando se puede contestar sí o no a una de las dos preguntas siguientes. ¿Es necesario identificar las causas principales de un problema? Y existe diversidad de ideas u opiniones acerca de las causas de un problema. ¿Cuáles son los pasos para la realización del diagrama de Ishikawa? En primer lugar, necesitamos identificar el estado insatisfactorio que queremos eliminar, es decir, el efecto o el problema en cuestión. Por otro lado, determinamos todos los factores o causas principales que contribuyen a que se produzca este efecto indeseado. En los procesos productivos se utilizan lo que se denomina las 6 M's, ¿no? Máquina, método, medio, materiales, mano de obra y mantenimiento. Posteriormente, situamos los factores principales en las ramas principales o espinas de flecha horizontal. Este diagrama también puede ser utilizado en educación. Aquí vemos un ejemplo de cómo estamos trabajando, por ejemplo, el problema de la violencia escolar en términos de factores principales y factores secundarios o subcausas de segundo nivel, ¿no? Que son aquellas que motivan cada una de las causas o factores principales. Posteriormente hay que escribir estas subcausas en ramas de las ramas principales. Entonces, esto nos permite tener una representación, un despliegue visual de todo lo que son las causas de un problema específico, ¿no? De una manera muy, muy gráfica, muy a primera vista, ¿no? Escribimos estas subcausas en ramas de las ramas principales que les corresponden. El proceso seguiría descendiendo y profundizando al nivel de las causas hasta encontrar todas las causas más probables. Vamos desarrollando este esquema en términos de espinas de pescado. Posteriormente, evaluar si se han identificado todas las causas, sobre todo las más relevantes, y someter a consideración de todos los posibles cambios y mejoras que fueran necesarios. Posteriormente hay que seleccionar las causas más probables, valorar el grado de incidencia global que tienen sobre el efecto y sacar las conclusiones finales. En este caso, por ejemplo, se trabaja el tema de la violencia escolar y vemos que hay como causas principales, tenemos 4, los estudiantes, la familia, los docentes y la escuela. Y a partir, por ejemplo, de los docentes vamos viendo que sin formación en resolución o tratamiento de la violencia escolar, los docentes no están formados en resolución y tratamiento de la violencia escolar. Hay una relación docente-alumno basada en el autoritarismo o la anarquía. Ese es otro problema relacionado con los docentes. Hay problemas de comunicación, no hay manejo de estrategias socializadoras, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se va ramificando en función a las causas de un determinado problema. ¿Cuáles son las ventajas del diagrama de Ishikawa? Es una guía bastante objetiva para la discusión y bastante motivadora, ya que se permite ver todas las causas especificadas a partir de los diferentes actores. Esas causas de los problemas se buscan activamente y los resultados quedan plasmados en el diagrama y muestra el nivel de conocimiento técnico que ha sido alcanzado por el proceso, es decir, que a medida que ha sido más trabajado el problema, el diagrama se vuelve más complejo, digamos, ¿no? Mucho más elaborado. Sirve para señalar todas las posibles causas de un problema y cómo se relacionan entre sí, por lo cual la solución de un problema se vuelve un reto y se motiva así el trabajo en pro de la calidad. Y para obtener la información requerida como insumo, a menudo se utiliza en principio la técnica de la lluvia de ideas. Bien, tenemos finalmente el diagrama de Pareto, que es un tipo especial de gráfica de barras, tal como vemos aquí, en el cual los valores graficados estarían de mayor a menor. Este diagrama de Pareto parte de un principio
muy específico que dice que el 80% de los efectos estaría ocasionado por el 20% de las causas, por ejemplo. Y por eso se emplea para identificar los defectos que se producen con mayor frecuencia, las causas más comunes de los defectos en procesos de producción y las causas más frecuentes de quejas de los clientes siguiendo este principio. Este diagrama de Pareto ha sido creado en principio por un ingeniero italiano llamado Vilfredo Pareto, que dice que solo unas cuantas causas de las posibles son las que originan la mayor parte de los problemas. También este refrán ha sido aplicado en muchas áreas. Por ejemplo, también se dice que aplicado al concepto de la comercialización, que el 20% de nuestros clientes generan, por ejemplo, el 80% de nuestros ingresos o de nuestras ventas, ¿no? Entonces, esa es la ley de Pareto. A finales del siglo XIX, Pareto analizó cómo los ingresos que percibían las gentes eran muy desiguales, es decir, en muy pocas manos quedaba la mayor parte del dinero. Y este enunciado también, el que vemos solo unas cuantas causas de las posibles son las que originan la mayor parte de los problemas, se conoce como de los pocos vitales y los muchos triviales, o también la ley 80-20, ¿no? Es decir, el 20% de las causas ocasionan el 80% de los fenómenos. Controlando estas pocas causas vitales se resuelve la mayor parte de los problemas que en materia de calidad nos aquejan. Ahora, ¿cómo hay que trabajar este diagrama de Pareto? Hay que, en principio, ¿cuál es la metodología? En principio, determinar la situación problemática. Hay un problema, ¿cuál es? Hay una serie, por ejemplo, ¿no? Trabajamos aquí una serie de conflictos en el aula y queremos determinar cuál es la razón. En segundo paso, tenemos determinar los problemas, las causas o las categorías en torno a la situación problemática, incluyendo el periodo de tiempo. Por ejemplo, los problemas, en este caso, ponemos un ejemplo. Hablamos de problemas causados por los alumnos durante el último curso, ¿no? A continuación tenemos que recolectar los datos que dependen de la naturaleza del problema. Por ejemplo, se han determinado 30 o 40 o 50 nudos de conflicto durante el último curso, supónganse. Entonces recolectamos información acerca de las causas, los responsables y la forma en que se resuelven estos problemas. Continuamos con el ejemplo y tenemos aquí un cuadro con relación a los conflictos en el curso de matemáticas, ¿no? Como habíamos hablado, ordenamos de mayor a menor las causas con base en los datos que recolectamos y su medida. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro de conflictos en el curso de matemáticas por infractores, ¿no? Supónganse que tenemos un alumno A, un alumno B, uno C, D, E, F, G, H, I. El alumno A ha sido asignado como responsable en 20 ocasiones de conflictos en el curso de matemáticas, ¿no? Es un ejemplo. El alumno B ha sido identificado como responsable 12 veces, el alumno C 8 veces, el alumno D 4, el alumno E 2, y luego tenemos F1, G1, H1 y 1, haciendo un total de 50 conflictos en el último curso de matemáticas. Tenemos un porcentaje. En primer lugar, el alumno A tiene el 40% de los conflictos, como responsable en el 40% de los conflictos, el alumno B en el 24%, el alumno C en el 16%, y va bajando, ¿no es cierto?, el alumno D 8%, el alumno E 4%, y los alumnos F, G, H, I, solamente el 2% han sido asignados como responsables de algún conflicto, ¿no? Pues posteriormente tenemos un acumulado de frecuencias hasta llegar a un total, en este caso, de 90, ¿sí? Entonces tenemos 20 veces que el alumno A ha sido asignado como responsable, más las 12 del alumno B serían 32, más las 8 del alumno C serían 40, más las 4 del alumno D serían 44, más las 2 del alumno E serían 46, más la del alumno F serían 47, más la del alumno G serían 48, 49, 50, ¿no? Sumando un total de 90 como acumulado, ¿sí? Luego tenemos el porcentaje acumulado, ¿no? Sería 40% del alumno A acumulado con el 24%, sería 64% del alumno A y el B, 80% del alumno A, el B y el C, así hasta llegar al 100%. Bien, graficamos las causas. En el eje X vamos a colocar las causas. Vamos a usar, vamos a usar el eje izquierdo y el eje derecho, ¿no es cierto? Aquí tenemos las frecuencias
de cada causa y en el eje derecho vamos a utilizar los porcentajes de cada causa. Entonces dibujamos todo esto con barras verticales. Tenemos aquí este diagrama de frecuencias en principio de conflictos en el curso de matemáticas, que es, hemos visto aquí el cuadro, ¿no es cierto? Y aquí lo único que tenemos es es un diagrama, es una gráfica de estas frecuencias. Posteriormente graficamos la curva acumulada. El eje Y derecho es para el porcentaje que aquí no ha salido, lamentablemente, pero sería para el porcentaje acumulado hasta llegar a fíjense que aquí llega hasta el 100%, ¿no? Y lo utilizamos para dibujar la curva acumulada, ¿no? Esta es la curva de acumulación de casos, ¿no? Entonces vemos aquí cómo el primer caso nos llega al 40%, el segundo nos llega al 60% y el tercer caso ya estamos con el 80%. Con este caso ya se cumpliría lo que dice el diagrama de Pareto, ¿no es cierto? El 20% de los alumnos provoca el 80% de los conflictos en el aula, ¿no? Entonces tendríamos aquí que hasta el alumno 3, el alumno C, tendríamos el 80% del conflicto y el resto iría bajando, bajando hasta llegar al 100%. Entonces analizamos el diagrama, identificamos y tomamos las medidas oportunas para trabajar, en este caso, la resolución de conflictos con ellos. Pero podemos aquí identificar los grandes causantes de la mayor parte de los conflictos en el aula. ¿Qué elementos hay que considerar para elaborar un diagrama de Pareto? Los datos recolectados durante un corto, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que considerar? En principio que si tenemos datos recolectados durante un corto periodo de tiempo, especialmente de procesos inestables, podrían llevarnos a conclusiones incorrectas debido a que estos datos podrían no ser confiables, es decir, que los periodos cortos de tiempo podrían no ser representativos de la totalidad de un proceso. Otro, asegurarse que las categorías sean significativas y que la categoría otro no sea demasiado grande, ¿no es cierto? Porque entonces vamos a tener un principio desviado, ¿no es cierto? Distorsionado, digamos, ¿no? Porque otro puede ser cualquier cosa y en ese caso ya no se cumpliría el principio de Pareto, ¿no? Elija criterios de ponderación cuidadosamente. Por ejemplo, el costo podría ser una medida más útil para asignar prioridades en comparación con el número de ocurrencias. Esto depende caso a caso para ver, en este caso, en el caso que acabamos de analizar, el número de ocurrencias es mucho más importante, por ejemplo, que el costo, que de hecho no lo tenemos como variable, ¿no? Pero podríamos tener otras variables. Bien, hasta aquí habríamos entonces terminado lo que es la parte de procesos de control de proyecto, métodos gráficos. Muchas gracias.